Bien, muy buenas noches compañeros, sean bienvenidos a la primera clase de este fabuloso proyecto que hemos diseñado para la resolución de los casos, así mismo las instrucciones pertinentes para su correcta resolución. Como votamos en grupo y decidimos de que iba a ser el núcleo civil el primero en resolver, vamos a proceder entonces a revisar el primer caso de civil. El primer caso de civil corresponde al caso asignado. De eh, momento, aquí lo tengo. tiempo disponible, se, Mi se operación, realiza. no, este no es. Igual Segundo, puedes hacer segundo, trabajo, así que tienes que hacer mañana. momento. Puedes tratar de hacerlo en la tarde, en el momento en el que tengas disponible. Me toca un O segundo. A la compañera Emi voy a mutear un momento. Muy bien. Bueno, cuéntenme, ¿tienen alguna duda preliminar que quieran resolver? Ahorita estoy hablando con un compañero con respecto a ciertas dudas con respecto al caso. Y quisiera de pronto, si tiene una duda, poderla evacuar entre lo que encuentro del caso C1. ¿Tienen alguna duda al respecto de lo que quieran resolver en este momento? Bueno, No, compañero, no. listo. Prosiga Entonces, nomás. en este momento, bueno, vamos a elaborar el documento de Word en donde vamos a resolver el ejercicio, ¿no? El ejercicio es del caso núcleo civil, caso 1. Esto lo vamos a realizar la fecha, el 15 del 04 del 2024. 2024. Ok, entonces procederemos a copiar el presente ejercicio, el caso civil 1. Bien, ¿qué tenemos aquí? Paul Roberto Sabando Lord, médico de profesión, trabaja en el Hospital Versailles en calidad de especialista de traumatología, recibiendo una remuneración de $3.000. Contrae matrimonio con la señora Lorena Cristina Zambrano Vera en el año 2005. Producto de este vínculo matrimonial, procrean dos hijos, Juan y Pedro Sabando Zambrano, de 18 y 13 años de edad respectivamente. En el año 2020, Lorena Zambrano entabla la demanda de divorcio en contra de Paul Sabando Lord, amparado en el artículo 110, numeral 3 del Código Civil. Paul Sabando, dentro de su contestación a la demanda, indica que se allana a esta dentro del matrimonio, no adquirieron bienes en conjunto, por lo tanto no hay que liquidar dentro de la ciudad conyugal. Muy bien. Esto estamos, como dijimos anteriormente, estamos ante un caso de núcleo de civil, siendo así de que vamos a ver materias como lo es en este caso en materia de divorcios. En este sentido, un consejo preliminar que se va a repetir bastante en todos estos ejercicios es que los ejercicios suelen ser muchas planas, una sábana total de letras, pero mucho de eso es a manera de distractor. Es decir, van a buscar que tú te ofusques, que tú te frustres y no te concentres en lo que realmente importa. Por ejemplo, aquí hay datos que no nos sirven. ¿De qué te sirve saber que él es un médico? ¿De qué te sirve saber de que fue especialista en traumatología? ¿De qué te sirve saber? Bueno, esto sí es importante saber, pero quiero que llegue a un punto. Va a haber ejercicios donde hay muchos distractores, especialmente en lo que es constitucional, que es una de las materias que más se repiten al momento de resolver estos ejercicios son tres. No, no digo que no les vayan a tomar los demás, pero lo que más se repiten son tres. Son constitucional, derechos humanos y derecho penal. Esos son los tres núcleos que más se van a repetir. La mayoría de compañeros tuvieron esos ejercicios. Yo personalmente tuve el núcleo penal. Siendo así, bien, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cuál fue la primera pregunta del caso? A copiarla, vamos a pegarla, tal cual. ¿Cuáles serían los requisitos indispensables que el juzgador debe considerar al momento de resolver la demanda de divorcio? Bien, para la resolución de este ejercicio vamos a necesitar únicamente dos normativas, lo que es la normativa del Código Civil y lo que es el Código Orgánico General de Procesos. Por ello, en este momento
si tienen su computadora a la mano, si tienen los documentos en físico, vamos a proceder a abrir dichos códigos. Está muy bien, aquí lo tengo. Muy bien. Entonces, vamos primero a ver cuál es algo indispensable, ¿no? Para la resolución de este matrimonio, para el divorcio. Para ello vamos a tener que ir al artículo 115 115 del Código Civil. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 115 del Código Civil? Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de los hijos menores de edad, estableciendo la forma en que debe atenerse la conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Para este efecto se procede de la misma forma que cuando se trata de solución de matrimonio por mutuo consentimiento. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos aquí? Vamos a volver a la pregunta. ¿Cuáles serían los requisitos indispensables que el juzgador debe considerar al momento de resolver la demanda de divorcio? Esto es, tal como vemos en el artículo 115 del Código Civil, es resolver la situación con los hijos menores de edad. Muy bien. Entonces vemos, ¿no? Dentro del ejercicio tenemos únicamente un menor de edad, que es este niño de 13 años llamado Juan. Entonces, como respuesta, vamos a elaborar la respuesta aquí, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿no? Yo recibí unas noticias muy feas. Realmente me desconsolaron saber de que se estaban comportando así. De que habían mencionado de que cada resolución de ejercicio iba a costar 8 páginas resolverlo. Hay ejercicios que no pasan ni de una. Entonces, realmente los abogados, al momento que tú te pares a un tribunal, ellos no quieren que tú recites el código civil, el código penal y que les expliques doctrina, dogmática. Ellos ya lo saben. Ellos quieren ver tu desenvolvimiento. Ellos quieren ver que tú atendiste a las clases y sabes cómo hacer una respuesta fundamentada. Muy bien. Entonces, siendo así, vamos a elaborar un argumento jurídico, ¿no? Entonces, vamos a ver. Para que los jueces puedan resolver el presente caso de divorcio de acuerdo al articulado, artículo, ley, pueden decirlo de muchas maneras. Lo importante es que se entienda sustancialmente el argumento. El articulado 115 del Código Civil se debe resolver las situaciones inherentes a el menor de edad, siendo estas en concordancia al artículo anteriormente citado, cuestiones de alimentos, cuidado, educación, etcétera. Listo, pare de contar. Hemos elaborado en menos de un minuto un argumento jurídico haciendo uso de la normativa respectiva y con respecto a lo que se nos pregunta bueno, lo que valga la redundancia en la pregunta. Muy bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Algo que no les haya quedado claro? Hasta ahora todo bien. Listo. Muchas gracias, compañero, colega Eduardo. Entonces, artículo. Ok, vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿qué autoridad es competente para conocer la demanda de divorcio con hijos menores de edad? ¿Verdad? Entonces, muy bien. Para la resolución de esta pregunta, sabemos de que obviamente hay divorcios en los cuales no hay menores de edad, hay divorcios en los cuales sí hay menores de edad, hay divorcios donde hay bienes de la sociedad conyugal, hay matrimonios en los cuales no. Sin embargo, cada uno tiene
su diferente competencia. Recordemos qué es la competencia. La competencia es la limitación de la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es el poder que otorga la norma que le da a los administradores de justicia impartir justicia. Sin embargo, sabemos que este poder tan importante dentro de un Estado de Derecho no puede ser ilimitado. Ya no, un juez de aquí no puede estar resolviendo situaciones que ocurren al otro lado del país sobre materias de las cuales no tiene idea. Por ello existe esta competencia. Esta competencia te limita por diferentes elementos. Uno de ellos puede ser el territorio, uno de ellos puede ser el género, bueno, género o la materia, otro de ellos puede ser el fuero, etcétera. En este caso, cuando se nos pide la competencia es porque las cuestiones de divorcio pueden ser llevadas por varios tipos de jueces, pero sin embargo, cuando hablamos de que existen menores de edad, tenemos que ir al código y ver qué nos dice el código cuando existen menores de edad, ¿no? Entonces, vamos al Código Civil en su artículo, creo que es el siguiente, el 16. No, ¿cierto? No. Ok, aquí está. Artículo 17. La demanda de divorcio se propondrá ante el juez de domicilio demandado. Y si esta ya era del territorio extranjero, la demanda se propondrá en lugar del último domicilio en el Ecuador. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? La pregunta nos pide quién será el juez competente, ¿no? Entonces, esta tendrá que ser ante el juez en el domicilio del demandado. Entonces, ¿cuál es el domicilio de quién es en este caso el demandado? Vamos a ver el ejercicio. Dice, estoy con Madera porque ambos hijos Juan Pedro Sabando y Lorena entabla una demanda de divorcio en contra de Paul Sabando Lor. Entonces, el juez competente va a ser el juez del domicilio del demandado Paul Sabando Lor, de acuerdo al artículo 117. Además, hay otro detalle que también quería eh, hablar aquí. Espera un momento. No, 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 no. Ok, ok, con sentencia, no, 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 si no, no, no se tomará en cuenta, quiero ver, ok, listo. Entonces, esos son detalles básicos, ¿no? Pero entendiendo qué es la competencia, qué es el domicilio, vemos de que en este caso el juez competente va a ser el domicilio demandado. En este caso, va a ser el de Juan Sabando, creo que se llama. Déjame ver, no, Paul Roberto Sabando. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? En este caso sería el juez competente, juez de la niñez y adolescencia. Hay un artículo dentro del Código de la Niñez y Adolescencia que habla acerca de su competencia, incluso también dentro de la ley orgánica del Poder Judicial, de la función judicial. Se los debo en este momento porque no lo recuerdo exactamente, lo podemos ver en este momento, pero de todas formas tenemos el chat donde también voy a poder recapitular en caso de que me haya faltado determinados códigos. En este caso vamos a poner el juez competente en la presente causa será del domicilio del demandado, quien es en este caso Paul Roberto Sabando Lor. Esto de acuerdo al articulado 117 del Código Civil. Asimismo, será competente el juez de materia de niñez y adolescencia debido a que se encuentra involucrado el menor de edad Pedro Sabando Zambrano, no, Juan Pedro Sabando, no, Pedro el 18, Juan, Juan Sabando Zambrano, de 13 años. Bien, el código con respecto a la competencia de este caso se los voy a pasar más tarde dentro del grupo, para ello lo tenemos.
Y bien, pues en la presente causa. ¿Alguna duda con respecto a la resolución de este ejercicio, de esta pregunta? Vamos, recuerden que las grabaciones de estas clases únicamente quedan para nosotros, así que los invito por favor a resolver o a implementar cualquier duda que ustedes quieran. Ustedes están dentro de este proyecto, tienen más derechos que cualquiera de poder realizar las preguntas que quieran. Así que, por favor, compañeros, Bueno, que no quede nada de duda. Y si no lo podemos resolver en este momento, tenemos el chat grupal en donde también pueden resolver esta pregunta. El abogado Clever Delgado tiene una pregunta. Adelante, abogado. Bueno, sí, me gustaría saber, bueno, en la primera pregunta, no lo pregunte porque no quería interrumpirle, cuando dice cuáles serían los requisitos indispensables para que el jugador debe considerar al momento de resolver la demanda de divorcio. Bueno, en este caso solo tomamos en cuenta entonces a los menores de edad, Claro. no tomamos en cuenta algún otro requisito pertinente, solo con un requisito es basta, porque con ese, Es muy buena pregunta. Claro, existen varios requisitos que se deben cumplir. Sin embargo, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Aquí, no, como te dije, ¿no? Hay divorcios en los cuales se necesita o no determinados cumplimientos de ciertos, de lo que pide el procedimiento. Sin embargo, en este caso, te pide que te guíes específicamente la situación de los menores de edad. ¿Por qué? Porque este no es un juicio común, no es algo, no es de, o sea, no es de mutuo acuerdo y tiene la particularidad que posee un menor de edad. Como tú sabes, en el Ecuador impera un principio que se llama el interés superior del niño, a pesar que varios dogmáticos doctrinarios consideran que este es un metaprincipio, ya que abarca A a mí este toda nombre la me aburre. población. Es hasta vulgar el hijo de manda. Abogada Gavilanes, buenas noches, colega, un gusto tenerla también aquí. Es otra colega que estuvo dentro de la primera generación. Muy bien, no perdemos el hilo. Es correcto, claro, hay muchos requisitos procedimentales que se deben cumplir, claro, pero obviamente. en lo particular, lo que debemos es fundamentar uno de los principales, digamos, el que más resalta en el caso. Mira, incluso si te vas a la norma, vamos a leer la norma del artículo 115, ¿no? Dice, para que se produzca sentencia de divorcio es requisito indispensable. ¿Me entiendes? Es un requisito indispensable. Tal como Ah, te lo ya, ok, planteé la listo. pregunta. La norma es clara. O sea, no es una palabra que me invente. La pregunta va encaminada a esa respuesta. Y está dentro del artículo 115 del Código Civil que te dice, para que se pronuncie la sentencia de divorcio es requisito Claro, indispensable que los padres resuelvan la situación económica de los hijos menores de edad. ¿Me entiende, compañero? Tu pregunta es muy válida. claro, ahí Es sí. una pregunta muy válida. Tú podías responder, no, mira, tiene que cumplir que no existan vicios procedimentales, que no existan excepciones previas, cosas de ese estilo. Pero realmente la pregunta no va encaminada a que tú le recites todo el código orgánico general del Todo, proceso. todo. Claro, no, como te dije, no, ellos ya saben la ley. Ellos ya saben la ley. La pregunta está encaminada a que tú resuelvas este pequeño detalle del hecho de que existan menores de edad. Entonces, tenemos también el chat. Dice, no te el régimen necesita pensión artículo 9 de coger. Claro, abogado Diego Romero Vladimir. Es que justamente eso es lo que te dice. O sea, si tú vas a la pregunta, al artículo 115 es eso que te está diciendo. Te está diciendo que resuelvas. A ver, que, que el requisito indispensable de los padres son sobre la situación económica de los hijos menores de edad, establecer la forma en la que deben atenderse conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Sea, eso básicamente son los derechos a partir que se origina el derecho a alimentos, que viene también relacionado con el interés superior a pesar que el divorcio lo que busca es que ya terminar con este vínculo matrimonial por el interés superior del niño, antes de que ellos decidan divorciarse, tienen que resolver esta situación. ¿Me entiende, abogado? A ver, abogado Diego Vladimir. Que la norma básicamente habla acerca de lo que tú me estás diciendo dentro del artículo 9 del COGEP. ¿Quedó resolvida su duda, compañero Clever, eh, compañero Bueno, Vladimir?
De mi parte, sí, de verdad que sí, justamente ya como usted dice, hay que buscar la parte fundamental de la pregunta. Ahí dice, es verdad, dice, serían los requisitos indispensables, y es verdad, y ese es uno que, bueno, uno que prima por el interés del superior del menor, Sí. entonces, sí, muy, muy acertada la respuesta, por eso justamente, qué bueno ser parte de este grupo, porque así nosotros no nos quedamos con esas pequeñas duditas y vamos a ir Toda participando. duda Gracias es por la válida. respuesta. Toda duda. Créame que si, incluso si te surgen dudas más adelante, puedes escribir al grupo o si quieres algo mucho más personal, mi número personal está dispuesto para ustedes, compañeros. Entonces, muy bien. Resuelta entonces las dudas, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento en el que se debe sustanciar la demanda de divorcio? Esta pregunta, este caso realmente es muy sencillo. Lo que pasa es que suele confundirse por la situación esta de que existen menores de edad. Y admitámoslo, el Código Civil es un código muy obeso. Realmente tiene 4 libros que tienen bastante contenido y uno suele frustrarse por esa misma situación, ¿no? Entonces vamos a pegar la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué? Y el procedimiento tenemos que ir al Código Civil o también podemos ir al Código General de Procesos, en donde creo que en el artículo 333, 340, por ahí, se habla acerca del procedimiento sumario y qué procesos se atraviesa por procedimiento sumario. Sin embargo, el propio Código Civil, en su artículo 118, nos menciona cuál es el procedimiento a abarcar. Entonces, vamos a ir al Código Civil, artículo 118. Dice, toda demanda de divorcio de un cónyuge contra otro se tramitará en juicio verbal sumario. Dice, o sea, es lo que le decía al compañero, no hay que inventar el agua hervida. Realmente, si tú aprendes la lógica del derecho, no hace falta ser tan grandilocuente para resolver las preguntas. O sea, no hace falta decir más. O sea, tú puedes poner como respuesta y la vamos a poner en este momento, de acuerdo al articulado 118 del Código Civil, el procedimiento de divorcio será a través del procedimiento sumario, verbal sumario. ¿Listo? Basta. Se acabó. Se acabó, listo, ya. No hace falta. Y créanme que son muy válidas las respuestas así dentro de la resolución del examen ante un tribunal. ¿Por qué? Porque no hay forma de que puedas explayarte más, porque sería ser redundante y sería dar la oportunidad a que te hagan una repregunta. Y las repreguntas es mucho más mortal que el propio caso. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Tenemos una pregunta dentro de y por procedimiento o voluntario. No le entiendo, compañero. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuando hay una demanda, obviamente ya no es voluntario. O sea, estás accionando. Entonces aquí no estamos hablando acerca de un procedimiento voluntario. Cuando es voluntario, tú lo puedes hacer mediante un notario, que suele ser más caro, pero es más rápido, o ante una sentencia de un juez. Así es, pero en este caso no vemos que es de mutuo acuerdo, sino que existe una accionante y un accionado. Entonces, siendo así, solamente queda responder, incluso, ¿no? Incluso aunque fuera verbal, sumario, todo lo que tú quieras, te dice ahí, es sumario. Es sumario. Recordemos que el sumario, diferente al ordinario, el sumario es mucho más rápido porque a diferencia del ordinario que tiene muchas audiencias, el sumario tiene una sola audiencia que se divide en 2 fases. Entonces, esa es la respuesta sustancial. Pero es muy válida, compañero Diego, es muy válida su pregunta. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la resolución de la tercera pregunta? Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Si no se los puedo resolver ahora, se los voy a resolver. Les quedé debiendo el artículo de la competencia de la pregunta número 2 y se las voy a enviar a través del grupo de WhatsApp. Ahora, ¿tienen una duda con respecto a la resolución de la pregunta 3? ¿Tienen ninguna? Muy bien, es que realmente no hay mayor duda. El estudio es claro. Las letras no hay que torturarlas para que te digan la verdad. Ahí está. Muy bien.
Me puede agregar al grupo. Claro, Peter. Escríbeme, voy a pasar mi número telefónico, 098-325-7299, al chat y ahí me pueden escribir para ingresarlos dentro del grupo. Muy bien. Entonces, pregunta número 4. ¿Qué requisito es necesario para que surta efecto el divorcio? Muy bien. A poner. ¿Qué requisito es necesario para que surta efecto el divorcio? Esta pregunta, particularmente yo creo que esto es el ejercicio menos demandante. Si ustedes me preguntan a mí cuáles son los ejercicios más demandantes, sin duda alguna, y colegas que ya dieron el examen aquí, el ejercicio más demandante son los de derechos humanos. Derechos humanos es muy demandante. Te va a pedir muchas referencias, te va a pedir muchas explicaciones y te da mucho espacio a, a las preguntas porque es mucha interpretación. Entonces, y aparte porque en derechos humanos hace uso de norma internacional. Quizás no muchos están familiarizados con ese tipo de norma, pero es muy importante que ustedes sepan asumir un caso de ese estilo. Sí, en 6 minutos finaliza, pero ya estamos terminando. Es que mira, es igual que la anterior. ¿Qué requisito es necesario para que se efecto el divorcio? Vamos al artículo 128 del Código Civil. Listo. La sentencia de divorcio no surtirá efecto mientras no se inscribiere en la oficina de registro civil correspondiente. Listo. Ya. Se acabó. ¿Entiendes? O sea, no hay que, no, que sí, que mira que de acuerdo a principios de motivación, de acuerdo a principios de seguridad jurídica, se tiene que atender de acuerdo al artículo constitucional, del artículo 76, 75, el artículo 11, numeral 3. No hace falta. Créanme que mientras tú menos digas en la defensa del tribunal, pero sin perder la veracidad y aquello que es cierto, mejor, muchísimo mejor. Porque les digo, no intenten sorprender a los abogados porque ellos ya saben de la ley. Ellos quieren ver su talento al momento de ustedes defender una, una pregunta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la respuesta? Simple. De acuerdo. Bueno, estamos mucho de acuerdo. Haciendo uso de la normativa civil en la cual explica que como requisito indispensable se debe registrar dentro ¿de qué? Dentro de la oficina correspondiente de registro civil, atendiendo al precepto que establece el artículo 128 de la normativa anteriormente citada. O sea, aquí quise hacer algo un poco más florida, más florida, algo mucho más atrayente, pero no es necesario. Tú puedes responder, mira, el artículo 128 te dice que un requisito indispensable para que surta efecto la sentencia de divorcio es que debe estar registrada en el registro civil. ¿Sí? Y como ven, hemos terminado un ejercicio y realmente si ustedes ponen empeño, y yo me comprometo con ustedes, ustedes podrán resolver estos casos en 5 minutos. Va a ser de tal forma que ustedes ya van a conocer porque van a entender la lógica del derecho. Abogada Maylene Leibengot, adelante. Sí, me surge una duda respecto a lo que usted habla al momento de sustentar el caso ante el tribunal que sean los abogados. ¿Cómo se da el proceso? ¿Ellos van realizando pregunta por pregunta o solo le dan un tiempo para que uno defienda ya el caso o cómo es en ese Correcto. momento? Es válida su pregunta. Y realmente me gustaría, o sea, te la voy a responder ahorita, pero me comprometo con ustedes a hacer una clase particular solo dando tips. O sea, no vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de cómo pararse ante un tribunal. Pero es muy válida su pregunta. Mira, esto es así. Al menos esta fue la dinámica que se llevó en las dos últimas, que son las únicas,
los últimos exámenes complexivos prácticos que hubo en la Universidad Técnica de Manabí, nuestra alma mater. Y esta es la siguiente, mira, tú vas a entrar a determinada hora, te van a estar esperando el presidente y los 3 miembros del tribunal y tu tutor. Entonces ellos te van a presentar, se van a presentar cada uno y te van a dar las solemnidades, ¿no? Te van a decir que estás presente en un caso de examen técnico práctico, te van a saludar, si tienen un cariño contigo te van a saludar, cosas así, cosas muy banales, pero se aprecian y a veces motivan. Ellos te van a dar el caso, te van a poner así como te estoy compartiendo yo, y ellos te van a dar 30 minutos para que tú los resuelvas. ¿Sí? Tú puedes hacer uso de lo que tú quieras, puedes agarrar tu teléfono, puedes sacar tus papeles, o sea, puedes hacer todo lo que te dé la gana, pero en 30 minutos. ¿Ok? Tienes 30 minutos para tú resolver ese caso que va a ser uno de los 30 de los que vamos a estudiar de aquí en adelante. Entonces, una vez que tú se cumplan tus 30 minutos o puedes terminar antes, le comunicas al tribunal, al presidente de que ya has terminado. Entonces tú vas a proceder a exponer tu resolución del caso. Termina tu resolución del caso y viene la parte más mortal, que es la fase de contrapreguntas. No son, mire, yo conocí varios casos de abogadas excelentes como Katy Párraga, Mayra, abogados como Tomás de Macaña, que son compañeros queridos míos, que no le hicieron ninguna repregunta porque su exposición de caso fue tan precisa que no hizo falta. O sea, quedó totalmente claro. ¿Sí? Y yo me comprometo a ustedes a hacerle a ese nivel. Pero sin embargo, no es asegurado que no te van a hacer preguntas, porque te van a hacer preguntas porque quizás te dieron nervioso, incluso mal humor de miembros del tribunal te puede afectar y te van a hacer contrapreguntas. Entonces, ¿qué son las contrapreguntas? Es lo más crítico porque es lo que te puede determinar entrar o no entrar. Las contrapreguntas son básicamente preguntas que no se encuentran dentro del ejercicio, pero que tienen que ver con el ejercicio. Voy a dedicar una clase solo a repreguntar y con ello vamos a ver lo que son las preguntas, pero esa básicamente tú terminas de hacer la exposición, ellos te dictan su nota y el presidente hace la lectura de que tú has pasado o no has pasado. Entonces, eso, compañera Verónica. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Se nos va a acabar el tiempo. ¿De acuerdo, compañero? ¿Volvemos a entrar o Ya eso es terminamos, todo? ya terminamos el ejercicio, pero si tienen más Ah, ya. dudas, yo vuelvo a activar el link. No se preocupen. ¿Tienen más preguntas? Abogado, buenas noches. ¿Cómo está? Le saluda Gabriela Fuentes. Compañero, una pregunta. Entonces, más que nada la táctica aquí es ir seguros y ir al grano, no estar con tanta palabra